La ciudad de Naples, fundada en los finales del siglo XIX, alberga una historia fuertemente vinculada con el turismo. Sin dudas, esto ha sido potenciado por sus hermosas playas y paisajes veraniegos. Su gran bahía es el motivo sobre el cual se deriva su nombre, y es que ha sido ampliamente comparada con la bahía del Nápoles italiano. La demografía de Naples ha sido fuertemente intervenida por un amplio crecimiento de las comunidades hispanas que han traído consigo un amplio caudal de culturas y tradiciones importadas a los contextos anglosajones. Argentina tiene varios pedazos suyos regados por la ciudad. Hoy tendremos el inmenso placer de charlar con un hombre que personifica el mate, el tango y los asados, pero sobre todo un hombre que respira y encarna el fútbol. Bienvenidos, Carlos. ¿Cómo estás, Gianfranco? Mucho gusto. Primero que todo, decirles a todas las personas que están viendo estas charlas que tendremos en el día de hoy que me orgullece muchísimo dedicar esta primera charla futbolera con Carlos Aducci, quien me abrió las puertas también del fútbol, me dio su acogida aquí en la ciudad de Naples. Así que el placer es doble, uno a nivel personal y otro también a nivel profesional, por permitirme hacerte esta entrevista y sobre todo hablar de tu carrera como profesional y también de los proyectos con los cuales estás vinculado en el día de hoy, muchos temas también relacionados con el fútbol. Así que, bueno, ya comienzas a ser el protagonista y quisiera preguntarte primero que todo por cómo surge esa pasión por el fútbol. Sabemos que eres argentino, Argentina, una tierra en la cual se destaca, justo como mencionamos en la introducción, por el tango, el mate, pero sobre todo por el fútbol. ¿Cómo comienza los primeros pasos de Carlos como jugador y también esos primeros pasos como entrenador? Bueno, yo soy argentino, soy de la ciudad de Rosario, una zona donde surgen muchos futbolistas, entrenadores, preparadores físicos, todo lo que tiene que ver con la gente vinculada al fútbol. Es una ciudad donde se respira continuamente fútbol las 24 horas del día. Bueno, en la ciudad hay dos equipos de primera división que la componen, uno es Rosario Central y el otro es Newell's Old Boys. También hay otros dos equipos que están en tercera y cuarta división de ascenso del fútbol argentino. Pero también en la zona de alrededor de Rosario hay otras pequeñas ciudades y pueblos. En todas ciudades y pueblos un poquito más pequeños que Rosario también existen por lo menos dos clubes que tienen fútbol y de muy buen nivel, algunos que participan de los torneos del interior. Eso obviamente hace que la competencia y el jugador de la zona de Rosario o de alrededores tenga gran protagonismo en el fútbol a nivel nacional. Mis comienzos un poco dan allá a mis 5 o 6 años, como cualquier niño, ¿no? de mi ciudad y de Argentina, que un tío, el padre, el hermano más grande, un amigo lo lleva a jugar a practicar la actividad, que se entrena 2 veces a la semana de esa edad, se juega sábado, domingo. Bueno, en mi ciudad el fútbol, la estructura del fútbol infantil a esa edad se juega de 7 versus 7 en campos de césped natural. Y bueno, habitualmente son muchos partidos. Eso lleva a que, bueno, en el club donde yo inicié mis primeros pasos como jugador de fútbol, quedaban a 100 metros de mi casa, lo que hacía que no solamente esté con mi categoría, ¿no? Y los chicos de mi edad practicando martes y jueves, sino que también lunes, miércoles y viernes iba a entrenar con otros chicos de otro grupo, sea más grande o más chico, porque bueno, también de la zona donde vengo, como niño, a veces el fútbol es el único medio que uno tiene como para divertirse y pasarla bien, porque no es muy costoso, simplemente teniendo un balón o a veces una pelota, como decimos en Argentina, o a veces hasta improvisando una pelota con medias, con lo que sea, lo que uno tenga a mano, improvisando arcos con piedra, con palos o lo que sea, se puede jugar. Así que es lo que por ahí siempre el niño, ¿no? de Argentina y de la zona donde vengo yo, de Rosario y todo, es lo más a mano que tenemos, lo más económico y lo que a la mayoría después con el tema de los años se va convirtiendo en una pasión como me pasó a mí. Sin dudas me siento totalmente representado. Vengo de un país, soy cubano, donde el fútbol no es el principal deporte que se practica.
pero sí ese contexto desde niño de dar esos primeros pasos vinculados al deporte. En Cuba específicamente es el béisbol, aunque el fútbol ha ganado popularidad en los últimos años y creo que es algo que es propio de las comunidades muchas veces sudamericanas, ese quehacer diario en el fútbol cuando viras del colegio, regresas de la escuela y dedicarle horas al fútbol, algo que creo que también potencia hasta cierto punto la técnica del jugador sudamericano cuando es niño, jugadores de 8 o 10 años que lo ves ya dominar el balón con, simplemente sin haber tenido una formación en academias ni nada, simplemente de la calle. Y creo que es algo que caracteriza también la magia del jugador argentino, la magia del jugador brasileño y de todos los grandes cracks que ha tenido nuestro continente. Quería preguntarte también cómo es que comienzan esos pasos como director técnico dentro de Argentina. Ya comentabas, vienes de una ciudad, Rosario, que decir Rosario me viene inmediatamente a la mente Messi, Fideo Di María, Marcelo Bielsa, de quien soy un auténtico fanático. O sea, creo que también existe esa chispa por ser jugador, pero también hay grandes técnicos como referentes sobre los cuales, digamos, intentar seguir el camino. Bueno, sí, la verdad que mi carrera como futbolista, que comenzó allá por los 5 o los 6 años en divisiones infantiles, eso después en la estructura del fútbol argentino y de la zona no de Rosario, desemboca en lo que es campo de 11 contra 11, cancha de 11 contra 11, ya a partir de los 12, 13 años se empieza a jugar en esas medidas, esas dimensiones, y ahí es donde uno empieza de una manera a ver la posibilidad o el sueño de ser jugador profesional en algún momento. Yo tuve la posibilidad de ir siguiendo esos pasos como cualquier jugador que después llega a ser jugador profesional, pero bueno, llegan a veces un momento decisivo en el embudo, ¿no? Donde muchas veces decimos en Argentina, donde hay que estar muy bien preparado no solamente físicamente, técnicamente, tácticamente, sino también mentalmente, tener alrededor gente que te ayude, que te apuntale, que te asesore, o te aconseje de la mejor manera para vos llegar a cumplir ese objetivo de ser jugador profesional. Y bueno, a mí me tocó ya a los 18 años ya dejar la actividad, o sea, me retiré sin poder haber firmado contrato, sin haber sido jugador profesional. Sí, después jugué en algunas ligas del interior de Rosario, que es de manera semiprofesional, o sea, si bien te pagan un dinero, es por partido y no hay un contrato o un vínculo no 100% laboral con esa institución. Si bien es muy competitivo y uno encuentra ahí el refugio por ahí a veces a despuntar el vicio, como decimos en Argentina, ¿no? A sentirse ese jugador de fútbol profesional. Es muy bueno, es muy lindo el ambiente, va mucha gente al estadio, la gente del pueblo, de la ciudad te reconoce como una persona importante. Pero bueno, después de eso, de una lesión que sufrí también, se me cortó el tendón de Aquiles entero, decidí ya involucrarme en otro estilo de trabajo, en otras cuestiones, cuando ya entendí que con el fútbol como jugador no iba a poder hacer una carrera. Eh, estuve dos años y medio, casi 3, de duelo, donde no miraba, ni jugaba, ni miraba a mi equipo, ni miraba fútbol en la televisión, nada, lógico, cada uno no deja de ser algo que una etapa que uno deja atrás. Y bueno, hoy con 41 años la miro y digo, che, la verdad que necesité esos 2 años, 2 años y medio fuera del fútbol, y me alcanzaron y me hicieron dar cuenta de que la realidad de que yo siempre vinculado al fútbol fui una persona, y esos 2 años, 2 años y medio del cual no estuve ni como hincha, ni como jugador, ni como entrenador, ni nada que tenga que ver con el fútbol por mi enojo a mi fracaso, a mi frustración por no haber sido jugador profesional, no fueron los mejores años de mi vida. Siempre los mejores años de mi vida fueron de cualquier lado donde tenía que ver con una pelota de fútbol. Y ahí empecé, ya ahí a los 21 años, 22, empecé a ver con buenos ojos las posibilidades de ser entrenador. Me anoté en un equipo, en un club de barrio, Ad Honorem, sin cobrar dinero, sin nada, para empezar a hacer experiencia y a ver un poco qué es lo que se sentía de ese lado. Empecé con los niños de 5 o 6 años, todo el proceso natural de un entrenador para mí que tiene que tener, ¿no? Para conocer ese jugador maduro, profesional, que uno aspira ahora de otro punto de vista y convertirse en entrenador profesional, tienen que entender a ese niño, ¿no? De 5 o 6 años y todo lo que rodea a ese niño, a ese adolescente y a ese jugador después profesional,
para lograr entenderlo. Entonces, bueno, como que me planteé no cometer los mismos errores que había cometido como entrenador, prepararme aún más, tratar de pelear más y tratar de ser un buen entrenador de fútbol. Y es que tu propio ejemplo creo que es más común de los que solemos ver, porque cuando seguimos el fútbol vemos casos que son de triunfadores dentro de lo que es esa etapa como jugador, pero por el camino se quedan muchísimos jugadores con tanto o incluso más talento por cuestiones como las que comentabas. Una lesión puede terminar marcando tu propia decisión a futuro o 10.000 temas igual muchas veces vinculados o en otras ocasiones no al quehacer del fútbol. O sea, algo de azar tiene que existir, algo de suerte para lograr dar ese paso. Es bastante Sí, importante. sí, para mí la palabra suerte también, digamos, yo la interpreto, digo, hay que estar preparado cuando te llegue la oportunidad. La oportunidad va a llegar en algún momento, yo tuve la oportunidad y entiendo que no estuve preparado. Sí, la lesión mía, particular el tendón de Aquiles, pudo haber sido algún impedimento en ese momento, pero no quiere decir que por eso no conseguí el objetivo de ese juego profesional. Hoy del otro lado, como entrenador, reconozco que no era un jugador fácil, que no me gustaba mucho entrenar, que creía que me sobraba para conseguir el objetivo y bueno, y cuando uno empieza a estar con los mejores se da cuenta que para ser el mejor, la verdad que hay que trabajar muchísimo más que el otro y no era mi caso. Eso que acabas de comentar creo que también es muy sudamericano. Esa, digamos que intención de muchas veces, no la palabra no es ser vago, pero sí muchas veces desvincularse de lo que es de lunes a viernes, que es donde se dice que se forman los grandes futbolistas, que no lo demuestran los sábados o los domingos, sino lo que hacen de lunes a viernes para llegar a ser grandes de sábado a domingo. Y sí, un poco de eso hay. Hay jugadores obviamente que nacen con un talento y una naturalidad con el balón, sobre todo tienen que ver con la parte técnica o el entendimiento del fútbol, pasa más por lo táctico, o sea, Algo muy natural. la inteligencia. Eso sí uno lo puede traer desde niño naturalmente y se puede obviamente mejorar al paso del tiempo. Pero a medida que el fútbol se fue convirtiendo cada vez en un deporte sumamente físico, también muy técnico, hay jugadores muy técnicos, muy buenos, obviamente, pero antes sí el fútbol era 25 años atrás, 30 años atrás, sí la técnica prevalecía por sobre lo físico y entiendo yo que, bueno, de los últimos décadas ya un equipo con buenos atletas físicos le puede hacer buen partido a un equipo con buenos jugadores técnicos. Y ahí es donde por ahí el entrenamiento de lunes a viernes, el entrenamiento que no se ve de cuidarse, de descansar bien, de comer bien, de tener alrededor gente que lo ayude, ¿no? al deportista a ese alto rendimiento, que es la verdad que cuando uno llega a esos niveles, el alto rendimiento no pasa a ser muy cómodo, muy saludable para el ser humano, ¿no? Porque juegan presiones, juegan, y más en la ciudad donde yo vengo, ¿no? O sea, psicológicamente te expone mucho y hay que estar muy preparado en la cabeza también. Es que es una ciudad, como comentabas, plenamente futbolera, una ciudad en la que yo creo que mientras otros niños juegan con juguetes, con carritos, ustedes juegan con un balón. O sea, se respira y se construye hasta cierto punto una filosofía de vida alrededor de la pelota, como se le suele decir. También es indudable que muchas veces ese paso al profesionalismo o ese paso también al alto rendimiento ya de jugadores de 17, 18 años, creo que también antes era aún más difícil de hacer que lo que se hace hoy. Y es que vemos en las élites equipos como el Barcelona, Real Madrid, Manchester City, etcétera, que presentan jugadores con 17, 18, 19 años, cuando antiguamente era muy difícil de ver. Dígase jugadores de la talla de Messi, Maradona, que son auténticos genios, pero era más complicado llegar a ver ese jugador que daba ese salto. Carlos, quisiera preguntarte también cuándo decides ya tomar la decisión de venir a los Estados Unidos y también esos primeros pasos dentro del fútbol de los Estados Unidos y específicamente en la ciudad de Naples. Esto es un tema que me apasiona muchísimo y que sé que a muchos de los suscriptores que están del lado allá de la pantalla también. Y es que Estados Unidos está, digamos que notándose un crecimiento dentro de lo que es la infraestructura, el quehacer, la propia naturaleza del fútbol, cómo se viene adaptando un poco también ya a los contextos norteamericanos. Bueno,
la idea un poco de venir a Estados Unidos, a Naples. Yo había venido a la ciudad de Miami de vacaciones. Bueno, tuve la suerte en Argentina, sí, como entrenador y como asistente técnico y videoanalista profesional, trabajar para un cuerpo de técnico muy prestigioso del ascenso del fútbol argentino, los últimos 5 o 6 años antes de venir para este país. Pero bueno, siempre tuve adentro esa cuestión, a lo mejor que uno hereda, ¿no?, de la sangre italiana. Yo vengo de inmigrante italiano que emigraron a la Argentina. Siempre tuve esa sensación de en algún momento probar vivir o qué se siente vivir en otro país. Siempre tenía eso adentro. Y bueno, mi hija en ese momento era gimnasta, que participaba en la ENONS, en el Club Lanús de Argentina, muy buen nivel. Y bueno, me llamó un jugador que había tenido Rosario, si quería venir a un proyecto de 3, 4 meses acá a la ciudad de Naples, un torneo que se llama EMPSL, de un club que se llama Naples United, del cual el dueño también es un muchacho argentino. Y bueno, el primer año que me dijo le dije que no, el segundo le dije que lo iba a pensar, y el tercero ya con mi hija, mi mujer, mi hijo, un poco vimos la posibilidad buena de venir a probar que era de estar viviendo, ¿no?, 3, 4 meses en este país. Y bueno, empezamos a investigar un poco la ciudad, vimos que nos podía gustar y tomamos la decisión de venir. Primero me vine yo el primer mes solo y después ya a los 2 meses vino mi familia. Eh, Algo que imaginaba y que daba por hecho un montón de cuestiones, me tocó llegar y chocar un poco con la realidad de que, bueno, acá lo llaman soccer, Sí. y ahí es donde yo empiezo a marcar la primera diferencia. Ahí ya lo que se llame distinto ya es terrible diferencia, porque hay muchas cosas que son distintos, de las cuales yo, cuando vine a este país, vine con 36 años, ya imagínense que eran prácticamente 25 años de ver, de respirar, de sentir un fútbol, y venir acá y acomodarme al soccer. La verdad que el primer año no fue fácil. Ese proyecto era de 4 meses, terminó el proyecto ese, acá en la ciudad de Naples, que es hermosa, es una ciudad hermosa que me enamoró a mí, a mi familia. Bueno, decidimos familiarmente quedarnos en la ciudad. No existía un club que entrene todo el año, que tenga una estructura como un club de fútbol de Sudamérica o de Europa. Y bueno, junto a unos locos que conocí en Buenos Aires, una gente muy buena gente que confió en mi proyecto, fundamos lo que es Naples City FC, que es el club del cual todavía sigo siendo head coach, o sea, o entrenador principal. Y bueno, decidimos anotarnos en una liga que se llama UPCL, que sería en la pirámide o en las categorías acá del fútbol de Estados Unidos, sería cuarta división. Es semi-pro porque puede haber jugadores que tengan algún vínculo de interés económico, informal, algunos formal, pero la mayoría son jugadores amateur. Son jugadores locales, son 2 temporadas de calendario anual. Nosotros el club, cuando lo estábamos por inaugurar y lanzar al club, enero 2020, recuerdo, plena pandemia, se declara pandemia, eso nos retrasó un poquito, pero bueno, ahí tuvimos la posibilidad de hacerlo igualmente ese año, que el club quedó oficialmente inaugurado justo el día en homenaje al 10, a Diego Armando, el día 25 de noviembre del 2020, el día de su fallecimiento en Argentina. Quedó justo inaugurado el club ahí. Previamente a eso veníamos haciendo ya un trabajo de captación en la zona. Y bueno, y así nació el Naples City FC, club hoy que alberga 2 equipos de fútbol mayor, o sea, alrededor de 55 a 60 jugadores de fútbol mayor, un equipo de fútbol mayor femenino con 18 chicas que integran el plantel, una academia de la cual ahora, a través de un convenio junto a la Fundación Real Madrid, del cual sos parte también, Gianfranco, estamos trabajando precisamente en esos valores, ¿no?, de cultivarizar un poco, como la palabra un poquito ahí, Sí. el fútbol, más allá de la palabra del soccer, y culturalmente acá el americano lo vive de otra manera. Nosotros tratamos de inculcar esos valores, que son los valores que traemos del fútbol sudamericano. Me alegra muchísimo esta reflexión que hacías entre la primera diferencia que se da en el propio entendimiento, le podemos llamar, diría yo, que hasta filosófico, de el fútbol y el soccer. Y es que son valores distintos, como venías comentando. Y creo que es algo que choca al inicio, sobre todo, me atrevo a decir que a los sudamericanos relacionados con el deporte, pero también, por ejemplo, a europeos, italianos, holandeses, españoles,
donde el fútbol ocupa un lugar extremadamente importante a nivel incluso tradicional y cultural dentro de lo que es su quehacer, su propio desarrollo como persona. Se inculcan con valores muchas veces asociados al deporte. Los Estados Unidos tiene su sistema particular también de entender el deporte, sobre todo relacionado más con lo que es el show. Es hasta cierto punto una empresa también, todo lo que se ha logrado construir alrededor del deporte, dígase el básquetbol, el béisbol, el propio fútbol americano, que es extremadamente popular aquí en tierras anglosajonas. Y hay algo que me llama particularmente la atención, y es la propia forma que tiene el sistema norteamericano de entender el deporte, y es el formato cerrado. Algo con lo que particularmente no estoy muy de acuerdo, porque creo que sobre todo le quita el chance a equipos como Naples de que si traen un buen desarrollo a nivel deportivo, digamos que el techo te lo marcan hasta cierto punto un poco. Soy muy de estos clubes pequeños que logren crecer, que logren también crear esa alianza con sus propias aficiones, y creo que este nivel de franquicias, este estilo también norteamericano, que quizás a nivel económico es un lujo lo que pueda llegar a representar como ingreso, pero a nivel deportivo me sigue dejando esa espinita. Quisiera que me comentaras, Carlos, tu propia perspectiva, que vienes también de un fútbol diferente, un fútbol con otros valores, otras características, y llegar a insertarte aquí. ¿Cómo entiendes, digamos, estas propias características de formato cerrado dentro de la estructura estadounidense? Y también luego, si pudieras comentarme acerca de cuántas ligas existen, porque conozco la MCL, la MLS, disculpa, y también la MLS Pro, o Next, creo que es como se llama, que es con los jugadores más jóvenes, pero también Sí. está la UPCL, USSL, o sea, si pudieras organizarnos un poco el organigrama, porque es que son muchas ligas y no acabo de entender cómo es que funciona. Bueno, la primera parte un poco de tu reflexión y tu pregunta va con el tema de formato de cerrado, ¿no? Y bueno, estás dentro de un sistema de un país, digamos, capitalista, donde casualmente lo que se busca es primero que sea negocio y después si divierte a la gente y nos hace felices, está todo bien. Yo hoy formo parte de este sistema, pero me formé 36 años donde la parte social es importante y los clubes de fútbol, lo que a mí me tocó transmitir, sacaban niños de la calle, yo hacía deporte con un niño a lo mejor que los padres tenían una situación económica muchísimo más alta o mejores posibilidades económicas que las que me podían brindar mis padres a mí, pero dentro de un campo de juego éramos todos iguales. Y si uno hacía bien sus cosas, entrenaba bien, armaba un buen grupo, se esforzaba, tenía su premio, que era precisamente la posibilidad a veces de ascender de nivel, de categoría. Eso pasa de las divisiones inferiores en Argentina hasta obviamente el fútbol profesional, donde vos tenés premios deportivos, ¿no? Por tu mérito, pero también tenés castigo, que eso lleva también en la parte negativa, de ante un mal trabajo, un mal proceso, perdés la categoría. Acá perder la categoría también lleva a perder muchísimo dinero. Ganar una categoría solo porque vos lograste crear unas buenas bases deportivas, un buen trabajo y todo, y darte ese premio, no sé si está bien o mal, pero entiendo que en contra del sistema, digamos, sería que pierden dinero. Pero por otro lado también están desmotivando al jugador y a toda la gente que estamos alrededor del fútbol, pensando en que si no tenemos el dinero para jugar una categoría más, todo el esfuerzo que a lo mejor hacemos es para nada. Y ese es un poco a veces el mensaje y lo que yo tengo que trabajar con los jugadores del equipo mayor, sobre todo. El único torneo, campeonato a nivel nacional que te da la posibilidad de vos, como un club amateur o semiprofesional, tener la posibilidad de jugar contra equipos de MLS o USL Championship o USL One, que serían las 3 divisiones profesionales acá en Estados Unidos, es la US Open Cup, que es la copa que llegó a la final Inter Miami este año, que nosotros participamos con Naples City, pasamos 4 fases, pero uno por lo menos tiene que pasar 5 partidos, ganar 5 fases para recién ahí empezar a pensar en jugar con un equipo de segunda o tercera división,
y tener esa chance. Igualmente, por más que uno vaya pasando de fase, hay un premio económico, pero no hay un premio que eso te haga ascender. Es de formato similar a lo que es en Argentina la Copa Argentina. Pero después, un poco hablando de lo que es la estructura del fútbol de Estados Unidos, sin ser un especialista, hace 5 años que vivo acá, es un poco lo que fui viendo, fui leyendo, me fui capacitando. Está la MLS, después está USL Championship, que sería segunda división. Después está dentro de la USL, está USL One, que sería tercera división, que también es profesional. El equivalente a la USL One, que sería tercera división, hay una liga privada que se llama NISA. Y después viene USL 2, que es una liga que se juega en los veranos, que es más que nada donde, para juntar los jugadores universitarios en el proceso de verano. Y en PSL, que es una liga de similar formato que la que yo participé la primera vez que vine a este país, que se juega mayo, junio y julio, en el verano de acá, cuando los universitarios están de vacaciones. Precisamente esa liga está orientada a eso, a que los clubes formen equipos y participen de ese torneo para que no pierdan los jugadores de ese roce, de esa competencia. Pero dura 3-4 meses, lo que dura el verano acá. Nosotros participamos en NUPSL, que es una liga privada también afiliada a FIFA, afiliada a la Federación de Estados Unidos, pero también es una liga privada. En la pirámide de equivalencia está entre lo que es una tercera división para mí a nivel, que sería la equivalente a la USL One. Te podés encontrar con exjugadores ya retirados que decidieron vivir en Estados Unidos. La liga es de nivel nacional. Participan alrededor de 250 equipos en todo Estados Unidos, está regionalizada. Nosotros, Florida está dividida en 3, o sea, la parte norte de Florida, la parte sur está dividida en 2 conferencias, este y oeste. Nosotros participamos de la oeste, donde, bueno, en estos momentos somos 9 equipos. Estamos participando contra los equipos de Tampa, de Sarasota, por la costa oeste de Florida, yendo para el norte. Eso, el equipo campeón después juega contra el equipo campeón del sureste, y después se juega la zona de Florida, y después ya se va a nivel nacional en otra distancia. Eso se hace obviamente para un poco a los clubes que se le haga más fácil la participación y no tengan tantos viajes dentro de todo Estados Unidos, porque es un país muy, muy grande, y ahí el costo, ¿no? El presupuesto de los clubes sería prácticamente, no se podría hacer. Estados Unidos tiene unas características geográficas que creo que también han podido llevarlo a motivar estas ideas de dividir el deporte en conferencias. Tanto las conferencias del oeste como del este, ya mismo comentabas dentro del propio estado de la Florida cómo se divide, y es que cada estado de este país puede llegar a representar dimensiones que duplican o triplican a naciones europeas. Es realmente un país extremadamente grande en todo el sentido de la palabra. Ahorita comentabas el tema de que esa motivación con los jugadores, y creo que es un tema extremadamente importante y a la vez curioso. Y es que ese mérito deportivo que quizás se puede llegar a tener en otro formato, aquí hay que foguearlo de otra forma. ¿Existen posibilidades de que un jugador, digamos, que destaque por su rendimiento, capacidades y por sus atributos, pueda llegar a dar el paso a una liga profesional? O sea, tras lo mostrado en este tipo de torneos que venías comentando, ¿es posible realmente para un jugador? Mirá, de los 5 años que estoy acá, he visto casos de eso, muy pocos, muy elegidos, particularmente jugadores muy buenos que reciben por ahí una ayuda externa a través de algún agente, algún representante o el mismo club que apuesta al jugador y le da la posibilidad económica de que el jugador pura y exclusivamente se dedique a su carrera como futbolista. La mayoría de los jugadores que juegan aquí a este nivel, ¿no? de tercera, cuarta división del fútbol de Estados Unidos, o estudian o trabajan paralelamente al deporte, y ya eso se hace muy, muy difícil para ellos. Al momento de enfrentar después un equipo de segunda división, nosotros tuvimos experiencia de jugar amistoso con equipos de segunda división, de MLS, de equipos de primera división del fútbol argentino que vienen a hacer pretemporada acá. A la hora de hacer una evaluación contra esos equipos, el salto y la diferencia es mucha, pero es mucha precisamente por eso, el desgaste del trabajo, del estudio, la cabeza en otra cosa, y un jugador profesional, la verdad que tiene que estar prácticamente abocado las 24 horas del día a ser jugador profesional.
Entonces eso se nota, pero sí hay varios casos que yo he visto de jugadores que han jugado en UPCL, han jugado USL 2, USL 1, EMPSL, y han tenido la oportunidad de integrar planteles de segunda división. Algunos también integran planteles de MLS. O sea, después hay una cuestión que tiene que ver con el fútbol de acá, que también protegen mucho al ciudadano americano, al residente americano. O sea, la mayoría de los clubes de las ligas hay cupos de extranjeros. Eso limitan a veces también la posibilidad de traer jugadores de otros países. No está mal porque le da posibilidad a los jugadores de acá, pero bueno, sabemos que hay buenos jugadores, muy buenos jugadores, los mejores jugadores vienen de Sudamérica o de algunos países de Europa. Hablabas, me encanta, te voy a ser sincero, el componente social que le das a cada una de tus respuestas, porque también entiendo el fútbol desde esa filosofía, desde ese lado de la vida. Y como comentabas, este sacrificio que tienen que realizar muchos de los jugadores por lograr seguir con sus sueños y, por qué no, aspirar al menos a vivir desde estas divisiones, de las oportunidades también que le da a Naples como club, Naples Fútbol Club, a nivel de institución, de realmente competir, de vivir un poco esa vida cercana a lo que puede llegar a ser también el profesionalismo, dígase gestión de vestuarios, dígase jugar a estadio lleno como se juega también aquí dentro de la liga, y sobre todo vivir ese ambiente. Creo que también es una oportunidad que brinda las tantas divisiones que pueden llegar a ver para, digamos, para situarse cada uno en función de las perspectivas de desarrollo que tenga. Comentabas también un tema con acercándote a lo que es ese desarrollo también, digamos, ese crecimiento que está llegando, creo yo también a entender muchas de las instituciones o mucho del contexto que está rodeando el fútbol hoy. Y es que Estados Unidos va a albergar la Copa América del año 2024, el año siguiente, va a albergar luego la Copa del Mundo del 2026, la fiesta mundialista que es el epicentro del fútbol global, y la propia llegada de Lionel Messi, creo, al estado de la Florida ha potenciado todo. A nivel de streaming, de estadios llenos, de lo que se comenta también ya entre los propios niños que uno puede ver en la ciudad. Messi se ha convertido en una figura, creo, que además de deportiva, social dentro del quehacer de Naples y Miami, o sea, todas estas ciudades que están bastante cercanas también a lo que está haciendo el fútbol, como preferimos llamarlo. ¿Por dónde crees un poco que pueda venir el posterior desarrollo del fútbol en los Estados Unidos? Estados Unidos albergó su primer mundial en el año 94 y a partir de ahí se han comenzado a dar pasos, muchas veces contratando a jugadores que venían a finalizar sus carreras, a retirarse, pero creo que también ya esa filosofía de mercado ha ido cambiando y son cada vez más los jugadores que llegan a dar ese paso, digamos, intermedio a los Estados Unidos. Creo que Thiaguito Almada, campeón del mundo con Argentina, es un claro ejemplo. Creo que la perspectiva comienza a cambiar un poco y puede seguir cambiando en función de lo que se está viviendo. ¿Por dónde ves un poco los próximos años del fútbol en los Estados Unidos? ¿Dónde crees que deben estar las aristas a corregir? Y sobre todo, ese rango de crecimiento también que puede llegar a tener, porque realmente está creciendo el fútbol en los Estados Unidos. Sí, bueno, obviamente que está creciendo, obviamente que la imagen de Lionel Messi acá viniendo a Miami, a Internacional Miami, la verdad que le dio también, para mí aceleró el proceso por lo menos 10 años. Fue para nosotros una sorpresa. Nosotros estamos acá en Naples a 1 hora y media, 1 hora 45 de Miami. Bueno, yo tuve la posibilidad también de ya ir a ver varios juegos de él. La gente va y viene, los estadios se llenan por él, mueve todo. No lo voy a decir yo, Carlos, ¿no? Lo que significa Lionel como para el fútbol. Eh, pero bueno, acá obviamente que nosotros eso nos favoreció en el desarrollo, no solo él, con él la llegada también de Martino, de gente de Argentina también. Nosotros somos los dueños del club, son argentinos, o sea, bueno, yo soy argentino, entonces eso por ahí nos va relacionando un poco. La zona de Miami, hay muchísima, la comunidad argentina es muy grande también en Miami. Yo creo que eso tiene que ver, de hecho, en la estructura del Inter Miami, trabajando a niveles formativos y también en el cuerpo técnico hay muchos argentinos. También hay muchos italianos, hay muchos brasileños, muchos uruguayos, muchos españoles.
Hay de todo un poco que esa mezcla de etnia, de raza, por quién decir, va creando algo, un fútbol distinto. Yo lo asocio y me gusta mucho la historia, y hoy podemos ver que clubes de la talla de River Plate, de Boca Juniors, Newell's Old Boys, Rosario Central, Racing Club, Independiente, un montón de clubes que por lo menos yo conozco muy bien de Argentina, pero si uno va a los orígenes de esos clubes, la mayoría se creó con inmigrantes europeos, ingleses, italianos, españoles, que fueron creando y encontrando a través del club ese rincón donde a veces uno poder seguir con la cultura que traía. Yo creo que acá en Estados Unidos, principalmente en esta zona de Florida, se está dando mucho eso. Nosotros en el club particularmente coincidimos mucho, el club nuestro tiene un perfil latino, si bien los americanos también están empezando a venir un poco más, pero precisamente por eso, porque le gusta esa cultura, es un poco nosotros nos juntamos ante los juegos en el vestuario, con música, si perdemos los partidos no nos da lo mismo, o sea, yo le trato de inculcar eso, no la locura que se vive en los países, ¿no? De que no podés salir a la calle, ¿no? Pero sí que esa competitividad sana, ¿no? De que no te dé lo mismo y todo eso, y a muchos americanos también le está gustando, pero principalmente los latinos, argentinos, uruguayos, brasileños que nos conocemos, encontramos como que ese rincón nos traslada un poco a nuestro país de origen. Eso para mí con el tiempo va a ir llevando a que el fútbol o el soccer de acá se empiece a ir llamando cada vez más fútbol, y yo creo que la llegada de Leo por lo menos ya le agregó 3 o 4 letras a la palabra. De hecho hay un eslogan de marketing de Miami muy bueno con respecto a ese al fútbol, cuando vino Leo Messi. O sea, yo creo que no solo Leo, todo lo que le va a dar lo que nombraste vos, la Copa América, el Mundial, creo que también el Mundial de Clubes se va a jugar acá en Estados Unidos, todo eso que se viene los próximos 5 años, que de forma ya inmediata, obviamente va a terminar de disparar por lo menos el interés en mucha gente. Hay datos estadísticos que el fútbol, el soccer acá en Estados Unidos es el deporte de mayor crecimiento por sobre los otros de los últimos años. Eso está a la vista. Nosotros acá el predio donde hoy estamos haciendo la entrevista, que lo usamos de entrenamiento, comenzó con 4 campos de fútbol 11. Hoy tiene 4 campos, hoy tiene un estadio de capacidad de 3.500 personas, más otros 4 campos más de fútbol 11. O sea, en total estamos hablando de 8 canchas auxiliares de fútbol 11 sintéticas, y un estadio de 11 fútbol 11 sintética también de capacidad de 3.500 personas, con sala VIP, lugar para comer, restaurante, todo, o sea, todo de primerísimo nivel. Todo eso hace 5 años cuando yo llegué no existía acá. Entonces eso marca también un crecimiento. Es obvio las diferencias de estructura con los países de donde venimos nosotros, que yo creo que muy pocos equipos de la primera división profesional de Argentina tienen las instalaciones hoy que podemos contar nosotros con Naples City. Aquí, obviamente, el Estado, la ciudad también ayuda para que eso sea posible. Y es que creo también que lo más cercano que pueda llegar a hasta cierto punto de erigirse como socio o hasta cierto punto aliado del fútbol europeo, más que las miradas hacia el oriente que se están viendo hoy con países como Emiratos Árabes, que es candidata para albergar la Copa del Mundo del 2034, el propio Qatar, que están siendo destinos para muchos de los futbolistas de alto nivel, pero creo que Estados Unidos puede llegar a representar mejor aliado para ese fútbol europeo, sobre todo porque al final forma parte de Occidente, de la cultura que son más vinculadas con, hasta cierto punto, son más los puntos comunes que puedan llegar a ver, y también, sobre todo, porque el futbolista es persona y a la hora de elegir un destino, muchas veces el componente social termina ayudando. Y creo que Estados Unidos en su propia composición tiene de todo un poco para regalar a cada tipo de preferencias dentro de las elecciones que puedan llegar a tener los jugadores. Y comentabas, no es solo Messi, es Jordi Alba, es el propio Gerardo el Tata Martino, que es un técnico de un renombre tremendo. Es mucho lo que se está viviendo hoy en el fútbol norteamericano, el fútbol anglosajón. Quisiera preguntarte también con Naples City Football Club a nivel de institución, sobre todo con la vista puesta en el presente, un equipo fundado hace poco tiempo, como venías comentando, pero que al menos yo desde que vivo en Naples y antes
de relacionarme directamente con el club. Nuevamente aprovecho para agradecerte la oportunidad. No sé si es más grande o si es un poco por la posición desde la que estoy, pero me atrevería a decir que si no es el más grande, uno de los clubes más grandes que tiene la ciudad. Y creo que haber logrado eso en tan poco tiempo es un mérito enorme. Así que también felicitarlos por el gran trabajo hecho. Pero seguro estoy que los planes son seguir creciendo aún más, seguir expandiéndonos. ¿Cuál es la idea? O sea, ¿cuál es la estructura que se tenga, la idea de desarrollo, o al menos a qué se aspira en el inmediato plazo, pero sobre todo también con una vista más larga, pensando en el futuro y lo que se pueda llegar a construir? El plan cuando fundamos el club con los socios era hacer un balance recién en 2026 en el Mundial, que ya sabíamos que se iba a jugar acá, o sea, tenemos un plan, una hoja de ruta, un plan de negocio, como le quieran llamar, de que va del 2020 al 2026. Obviamente las situaciones esta última que mencionamos, la de Leo Messi y todo, llevaron a que los ojos se pongan mucho en esta zona y estamos creciendo mucho más rápido de lo que nosotros creíamos que íbamos a crecer. Hoy allá tener un poco la meta en el 2026, vemos cómo nos hemos desarrollado, ya no es así. Muchas cosas que nosotros aspiramos a conseguir allá en el último año de esa gestión, o sea, 2025, ya la hemos logrado. Eso trae sus cosas, es muy bueno, muy positivo para nosotros, pero también sus inconvenientes, porque en el medio se necesita mayor recurso humano, mayor estructura, mayor inversión. Por suerte los dueños y los socios entienden ese proceso de crecimiento que se está acelerando. Y sí, tenemos proyectos que lo íbamos a evaluar después del 2026, pero ya tenemos gente interesada a sumarse a nuestro proyecto para de alguna manera tratar de llegar a ese fútbol profesional, o sea, profesionalizar un poco el área del fútbol mayor, ¿no? El más competitivo del club, participando de algunos de esos, no digo la MLS porque la verdad que hoy sería un salto muy grande, pero por lo menos una tercera división que sería profesional, por lo menos tener la experiencia de jugar un año eso. Sí venimos haciendo los últimos 2 años la participación en US Open Cup, como te nombré al principio de la entrevista, eso la verdad te da un prestigio a nivel nacional. Sí salimos y participamos de partidos amistosos con equipos de MLS afuera, algunos vienen acá, equipos de internacional, de Argentina, Sudamérica, europeo, con amistosos y todo eso. Y de a poco vamos a ir tratando de llegar a ese objetivo de profesionalizar el club. Eso significaría contar con un plantel profesional de 25 a 28 jugadores profesionales, un cuerpo técnico, entrenar todos los días a la mañana, que el jugador de fútbol no se tenga que preocupar por trabajar, o el que quiera estudiar y lo pueda hacer, obviamente lo va a poder hacer, pero que perciba un salario por sus servicios que le dan al club como jugador. Pero bueno, eso estamos hablando de que los clubes en Argentina llegar a eso, a algunos le costaron cerca de 40, 50 años. Y bueno, nosotros recién llevamos casi 4 años de gestión y de instalarnos acá en Napoli y todo, así que imagínate si no vamos muy rápido con el crecimiento. No, yo al menos desde que estoy vinculado al club no hace ni apenas un año y el crecimiento se ve, o sea, mensualmente se va viendo el crecimiento en cantidad de jugadores asociados de todas las categorías y sobre todo también de cómo cada vez más se van vinculando personas, también por ejemplo los días que se juega en el estadio, que vengan personas a ver, creo que el crecimiento está ahí y va a seguir potenciándose porque como venías mostrando, las estadísticas indican a que el fútbol en Estados Unidos esté con la flecha hacia arriba, como se suele decir, esté on fire. Así que es una buena oportunidad también. Sí, en todo sentido, como bueno, analista que soy, me gusta mucho también el tema de estadística y números. Eh, no solo a nivel nacional y de MLS y todo lo que tenga que ver con el soccer o el fútbol acá en Estados Unidos. Nosotros lo vemos en nuestro club. Nuestra primera temporada nos venían a ver 25, 30 personas, la segunda ya venían 75, la tercera ya venían 95, 100. Hoy, cuando juega el equipo principal en el estadio, estamos hablando más o menos de que vienen 150 personas, pagan su ticket. Antes prácticamente no existía esto acá, pagar un ticket de algún valor, sea cualquiera, la gente, el público, el espectador no estaba acostumbrado a pagar un ticket para ir a ver un juego de fútbol, o sea, no, pero ¿por qué? Porque tampoco había un nivel que justificara ese dinero, así sea $1 o $2.
Hoy en cambio la gente paga 10, 15 dólares y viene a ver buen fútbol. Viene y termina el juego más allá de cómo sea el resultado. Y la verdad felicita a los jugadores, nos felicita a nosotros, nos felicita por el esfuerzo también que hacemos de sostener esto, porque si bien es una sociedad que te permite muchísimas posibilidades, también una sociedad de mucho consumo donde tiene muchísimos problemas. Vos destacaste mi perfil social, pero no, se me hace imposible poder separar lo social de lo que tenga que ver con el deporte en todo ámbito. Y para mí, antes de que un chico esté haciendo otra cosa, por más que esté encerrado en su casa, venir y hacer un deporte, correr atrás de una pelota, saltar, pegarle con la mano en la cabeza, haciendo vóley, natación, básquet, lo que quiera, para mí va a ser mucho mejor que estando en otro ámbito, ¿no? Así que de eso también la gente nos felicita. Obviamente no es todo, cuando uno hace un proyecto, no es todo hacia arriba y todo recto y todo, en el medio hay complicaciones, en el medio hay competencia, en el medio hay gente que piensa distinto, en el medio hay gente, y bueno, por ahora, contra todo eso también estamos sabiendo manejar un poco el club. Y nuevamente comentas algo que me parece muy positivo, y es que el fútbol también salva vidas. Y tener a los muchachos vinculados al deporte en una sociedad en la que las malas decisiones están día a día cerca de cada una de las personas, hay muchísimos caminos por los cuales desviarse, y creo que encontrar, como mencionabas, cualquier deporte o cualquier afición, cultura, sea el campo que sea, pero que te mantenga hasta cierto punto con un nivel de vida sano, compartiendo también relaciones con personas que tengan una idea común o al menos que tengan sentimientos parecidos, creo que ayuda, y es el caso. Así que felicitarte también por lo que se logra desde ese ámbito social, el cual ha tenido un peso grandísimo en nuestra entrevista, y realmente te lo digo, la he disfrutado muchísimo. Pero antes de despedir, quisiera que también le dedicaras unas palabras a todas las personas que también, no solo de Naples, sino también de la Florida o de los Estados Unidos, que quieran vincularse al fútbol, y por qué específicamente Naples City Football Club como institución puede llegar a ser una buena opción para toda aquella persona que quiera vincularse a este fabuloso deporte. Bueno, si tengo que dar esa invitación, obviamente quedan todas las personas invitadas a participar en cualquier sitio, sector o lugar que consideren que van a ser necesario, no solo para Naples City, sino para la ciudad, para la comunidad, para hacer crecer este deporte, para que los niños tengan un lugar donde desarrollarse, donde crecer, donde sociabilizar con amigos, y también, ¿por qué no?, pensar en que mañana pueden llegar a ser jugadores profesionales, pero para eso todavía queda mucho para hacer. Los invito a todos, hay en distintas áreas, siempre recibimos sponsor, nuevos coaches, o sea, de distintos niveles, jugadores de distinta edad, de distintos niveles, también no tenemos ningún inconveniente. Consideramos que somos un club inclusivo de cualquier nacionalidad, sea inmigrante, no sea inmigrante, sea americano, no sea americano, hable o no hable inglés, hable o no hable español. El club para mí es lo más importante de mi vida, y el fútbol también. Así que quedan todos invitados para venir y sumarse a este proyecto lindo, Naples City. Bueno, Carlos, agradecerte nuevamente por cederme cerca de una hora de entrevista. No, creo que una hora no es suficiente, pero se lograron tocar muchísimos temas que creo que pueden ser de interés común, pero sobre todo de interés para todas aquellas personas que están del lado aquel de la pantalla. Agradecerte por estas charlas, siempre conversar de fútbol se agradece muchísimo, y más con personas que, como has logrado demostrar a lo largo de esta entrevista, tienen como filosofía de vida todo lo que rodea también a la pelota. Así que somos el proyecto Espacio Reducido, y esta fue una entrevista que tuvimos el inmenso placer de compartir con Carlos Aducci, head coach de Naples City, entrenador de Naples City, representante de la institución, una de las más grandes que tiene la ciudad de Naples, para no ser totalmente absolutos. Y bueno, se disfrutó muchísimo. Carlos, gracias. No tengo otra cosa que Muchas decir. gracias a vos, Jean, cuando quieras. Gracias. La próxima.